partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del uso horario en el que ustedes estén observando esta entrevista. Bienvenidos Ahora con Roxana. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición. Ahora me encuentro transmitiendo desde Washington, D.C. Estoy en el exilio. El día de hoy vamos a tener una invitada importante, una invitada joven, una política muy prometedora de Honduras. Está con nosotros la abogada Keila Rojas, precandidata a diputada por el Partido Nacional, ejecutiva de la Asociación Libertad y Democracia, ejecutiva del Foro Permanente de Sociedad Civil de Honduras, exdirectora del programa radial por RNH, Radio Nacional de Honduras, pero además amiga personal y con la que incluimos diferentes grupos que tratan temas de la democracia y temas de mujeres. Keila, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta entrevista y el día de hoy vamos a hablar mucho sobre lo que tienes en el pecho, que es la bandera de Honduras, y sobre este primer proceso que se vivió en Honduras. Gracias, Roxana, por la oportunidad de poder expresar en este prestigioso programa un poco acerca de lo que ha ocurrido en mi país, Honduras, y sobre todo hacérselo saber a todo el continente, ya que tu programa pues es visto en todos los países de Latinoamérica. Por lo tanto, para mí es un honor poder estar aquí contigo y compartir. Muchas gracias, Keila. Honduras hace poco ha vivido un momento electoral. Relátanos cómo fue este pre-momento electoral, qué pasaron, las irregularidades se conocieron a nivel internacional. Bueno, voy a hacer una relación sucinta de los hechos, empezando por quién es Rixi Moncada, porque es ahí la génesis histórica del problema en mi país. Bien, Rixi Moncada es la precandidata por el Partido Libertad y Refundación, actualmente que es el Partido Comunista de nuestro país, Honduras. La Constitución establece en su artículo 240, numeral 1 y el numeral 3, que para poder aspirar a una candidatura presidencial, ya sea una persona que sea secretario de Estado o que tenga relación con las Fuerzas Armadas, tiene que renunciar 6 meses antes para poder aspirar a una candidatura presidencial. Sin embargo, la señora Rixi Moncada actualmente es la secretaria de Estado en el despacho de Defensa y Seguridad de Honduras y ella no renunció. Ella estuvo a cargo del proceso electoral desde las Fuerzas Armadas junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, dando ella las pautas, las directrices para este proceso. Entonces, estamos hablando de un proceso viciado desde el inicio porque la señora candidata presidencial, Rixi Moncada, no tenía legalmente por qué aspirar a la presidencia sin antes haber renunciado, por lo que debería de estar inhabilitada, de hecho, porque también la Constitución establece que para que una persona pueda aspirar a una candidatura también no tiene que tener cuentas pendientes con la ley, y ella estuvo involucrada en un acto que causó mucha repulsión, un acto de corrupción llamado el carretillazo en el gobierno del señor Manuel Zelaya en el periodo comprendido entre el 2016-2019. Por lo tanto, es una candidata que debería estar inhabilitada y que no tuvo que haber aspirado a nivel presidencial. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que Honduras vivió este proceso electoral el día de? Relátanos qué pasó, esas irregularidades. Sí, el día 9 de marzo se cometió un acto de lesa democracia a cabalidad en nuestro país, ya que normalmente siempre se aperturan las urnas en cada centro electoral a las 7 de la mañana. Bueno, resulta que ese día, obviamente, en contubernio
las Fuerzas Armadas de forma intencionada retardaron la llegada de las urnas o las maletas electorales a los centros de votación. ¿A qué hora llegaron? Esos procesos se tardaron, por ejemplo, en mi centro de votación llegó a la 1 de la tarde, en otros centros de votación llegaron a las 9 de la noche, en otros a las 2 de la tarde, en otros a las 7, en otros ni siquiera llegaron. De hecho, el fin de semana pasado todavía en los centros de votación estaban votando porque en esos no se pudo votar. Entonces hubo una violación de derechos humanos y constitucional para poder elegir el sufragio, para poder ejercer el sufragio, como lo dice la Constitución, de elegir y ser electos. Entonces, fue un proceso bien atípico, bien anómalo, no solo porque no llegaron en el momento correcto y se le violentó el derecho al sufragio a los ciudadanos hondureños, sino que también hay inconsistencias en las actas, hay unas que están infladas. Los militares, como lo manifesté, intencionalmente retardaron la llegada de las maletas porque ellos tienen el deber de hacer el traslado de las maletas electorales a los centros de votación. Y pues además de las inconsistencias todavía no se han dado los resultados electorales. Tienen fecha tope hasta el 8 de abril y aún creo que el porcentaje anda entre el 67 al 69% de las actas que actualmente han sido divulgadas en el sistema del CNE. Está demorando muchísimo, pero además la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, vinculada a hechos de narcotráfico, quien ha señalado que Honduras se vuelve un país socialista, aliada del dictador Nicolás Maduro, aliada del dictador de Bolivia, Luis Arce, aliada de la dictadura cubana, sigue llevando adelante todo este proceso pese a las irregularidades. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? ¿Y qué tiene que ver la empresa Smartmatic en este proceso? Han sido asesorados por Nicolás Maduro, porque en las elecciones del 28 de julio en Venezuela anduvo una comitiva de hondureños, incluido el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro, actual presidenta en Venezuela, viendo el proceso electoral. Posteriormente, quien en ese momento, en agosto del año pasado, fue el ministro de Defensa y Seguridad, anduvo en Venezuela reunido justamente con Padrino López, quien está a cargo de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y obviamente fueron ellos los que le dieron la directriz acá a Honduras, a Rixi Moncada, para que pues hicieran lo que hicieron, generar crisis y caos, retrasar el proceso, para que no hubiera voto masivo también, porque hay algo muy importante que retomar aquí. No solo se trata de que Venezuela asesoró a Honduras, se trata del Foro de Sao Paulo, porque esta es una lucha de la libertad y la sumisión de los países, y lo que quieren es someter a Honduras, obviamente, al socialismo del siglo XXI. Entonces, siguiendo la directriz de Venezuela, eso fue lo que a cabalidad, a rajatabla, cumplió Rixi Moncada el día en Honduras. Entonces, lo que seguimos es una pauta del Foro de Sao Paulo, quieren someter a Honduras, no sabemos si van a dar los resultados electorales y eso sería algo terrible, un crimen de lesa democracia para nuestro país. Estuvo a cargo Smartmatic, ese es un punto muy importante hablar, pero primero para hablar de Smartmatic quiero tocar otro punto, que es hay que hacer una comparativa del proceso electoral, de las actas divulgadas y lo que te dice el sistema en cuanto a cómo van actualmente los votos. Por ejemplo, hubo una nulidad absoluta porque hay, además de que inconsistencias en las actas, en el sistema se refleja que a favor de Rixi Moncada, la candidata de gobierno, es una inflación exacerbada de votos la que hay. No es equiparable a los votos que tiene el Partido de Libertad y Refundación a lo que se ve reflejado en el sistema, porque esta ha sido la candidata más impopular de la historia. Y te diré que en ese partido, quien fue el señor Jorge Calix, aspirante a la presidencia por el Partido Liberal, él pertenecía al Partido Libre y porque pues hubieron ciertos problemas internos, él renunció a ese partido, se unió al Partido Liberal para aspirar a una candidatura a nivel presidencial en estas primarias y obviamente él tenía gente del Partido Libre porque era de ese partido y emigró al Partido Liberal. Se fueron con el 10 diputados del Partido Libertad y Refundación para el Partido Liberal con él y mucha gente del Partido de Libre o Libertad y Refundación también se fueron con Jorge Calix. Entonces, si tú haces la comparación de cómo aparece en el sistema la cantidad de votos
del Partido Libertad y Refundación en las elecciones primarias del año 2021, te dice que ellos sacaron 500,000 votos. Xiomara en ese momento, que era la candidata presidencial para las primarias, 500,000 votos. El Partido Liberal tuvo en ese momento 700,000 votos en las primarias. El Partido Nacional, 1,617,000 votos. El Partido Nacional siempre liderando porque es el partido más grande de mi país. Cuando tú lo ves reflejado en las generales, Roxana, vas a ver que obviamente como hubo una alianza en ese momento del señor Narrala, de los partidos independientes y mucha gente, tanto del Partido Nacional, del Partido Liberal, se volcaron a votar por el Partido Libre en ese momento, dándoles el voto de confianza de que iba a haber un cambio en mi país para sacar al Partido Nacional. Fue masivo y sacaron 1,700,000 votos. El Partido Nacional en las generales sacó un poquito más, 1,300,000 votos, y el Partido Liberal ahí sí, aproximadamente 400,000 personas votaron por el Partido Libre porque sale la mitad, 335,000 votos, en comparativa con las primarias que habían sacado los liberales, 700,000. O sea, muchos liberales migraron a votar por el Partido Libertad y Refundación, si te fijas. Ahora, haciendo la comparativa de las primarias y las generales, cuando tú analizas, te das cuenta en estas primarias. ¿Cómo va? Bueno, va liderando obviamente el Partido Nacional. Sin embargo, Papi a la Orden o Najia Fura actualmente lleva 463,000 votos. El Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, lleva 423,000 votos. 523,000 votos, perdón. Najia Fura, ¿Y cuál es la 563,000. diferencia, Keila? Y el punto. Partido Liberal lleva 460,000 votos. La diferencia entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional son de 40,000 votos nada más la diferencia, y eso es imposible. Primero, por lo que te expliqué, el señor Jorge Calix emigró del Partido Libertad y Refundación para el Partido Liberal y obviamente se fueron muchos votos. Ha sido el partido más impopular, o sea, en este momento Rixi ha sido la candidata más impopular. Es imposible que haya sacado más de 500,000 votos actualmente porque se les fue Jorge Calix, porque muchos empleados públicos votaron en contra del Partido Libertad y Refundación, y en los mitines políticos Rixi Moncada no, o sea, no levantaba gente, no había gente en sus mitines, y además hubieron muchos videos que están registrados en las redes sociales, sobre todo en TikTok, de que donde estaban las urnas del Partido Libertad y Refundación, no había gente, o sea, estaban vacíos. Ahora resulta que en el sistema van en general casi liderándola con el Partido Nacional, y eso es algo imposible. Lo importante es que lo que tú quieres señalar es que esta empresa Smartmatic tiene que ver con un fraude que se ha perpetrado en Honduras. Esta es una multinacional que ha operado en muchos países como Argentina, como Bolivia, Honduras, Estados Unidos, Hungría, Filipinas, Chile, Venezuela y en muchísimos países más. Esta empresa fue fundada por 3 venezolanos, uno que se llama José Alfredo Anzola, el otro se llama Roger Piñate y el otro señor que se llama Antonio Mujica. Estos 3 venezolanos fueron los fundadores de Smartmatic. Es prácticamente una empresa de las dictaduras de la región. ¿A eso quieres llegar? Explícanos ese punto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál ha sido su participación en Honduras? ¿Por qué Xiomara Castro y la gente de tu gobierno, del gobierno de Honduras, toma nuevamente a Smartmatic? ¿Qué se quiere generar en Honduras? Honduras invirtió 500 millones de lempiras, traducidos en aproximadamente 19 millones de dólares, para poder llevar a cabo este proceso electoral primario. Estamos hablando de que también ha sido el presupuesto más grande que se ha aprobado para unas elecciones, que son 1,462,000 lempiras hondureños para este proceso. Smartmatic ha estado a cargo del proceso electoral. Y obviamente a través de esta empresa lo que se hace es perpetrar a las dictaduras. Eso es lo que ha hecho. En Estados Unidos en el año 2020 también cometieron hechos de fraude para favorecer al señor Joe Biden. Incluso Smartmatic tuvo el descaro de demandar a la cadena Fox, que es la que pues ventiló esa información, por un precio de
270.000 millones de dólares, y pues obviamente Fox publicó esa información. También tuvo que ver Smartmatic en El Salvador en las elecciones del 2018 para las elecciones legislativas, Roxana, donde hubo un problema con el script. El script es un documento donde se hace la parte de la lectura de los códigos de programación. Hubo un presunto error de dedo en el cual en El Salvador se favorecían a las personas que tenían menos cantidad de votos, sacaban más cantidad de votos y los ponían arriba, Roxana. Entonces, estamos hablando que incluso el Tribunal Supremo Electoral en ese momento, en el 2018, pidió a la empresa Smartmatic que le dieran por la indemnización, por todo lo que hizo, los daños y perjuicios, $1 millón, y pues después de eso, al final Smartmatic le tuvo que reembolsar $223.000 al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Venezuela ha hecho desde su fundación en el 2014 procesos electorales en Smartmatic, Roxana. Tiene que haber una señal de alerta en la ciudadanía, tienen que despertar y no permitir que esta empresa esté a cargo de los procesos electorales, porque lo que hace es favorecer al comunismo a través de la manipulación en el sistema y perpetrar fraudes, obviamente para que las tiranías queden definitivamente de forma indefinida y puedan someternos. Actualmente el presidente de Smartmatic está siendo procesado por soborno, fraude electoral, por lavado de activos, que es Roger Piñate. Este venezolano, presidente de Smartmatic, está siendo procesado en el Distrito Sur de Florida por haber cometido fraude electoral en Filipinas en el año 2016. Ahora Smartmatic está operando en nuestro país, Honduras, para favorecer a Rixi Moncada, inflando votos a su favor y para someternos a nosotros al comunismo. Moncada es la candidata de Xiomara Castro. Correcto. De la dictadura, para favorecer Correcto. a la candidata de la dictadura. Eso es lo que ha hecho. Obviamente ha inflado votos a favor de ella, como te lo comenté. Es imposible que Rixi haya sacado esta cantidad de votos cuando ha sido la candidata más impopular. Como no querían que ella quedara tan humillada, y lo que tan humillada en la cantidad de votos, lo que han hecho es inflar votos a su favor, así como Smartmatic lo ha hecho en todos los países que acabo de comentar, Roxana. No sabemos si van a estar para las generales, pero por lo menos esto fue un ensayo claro de lo que nos quieren hacer para las generales, y por eso tenemos que estar más alertas que nunca, porque es que se trata de la libertad o la sumisión, Roxana, y también la democracia no tiene por qué agachar la cabeza, la democracia no tiene por qué aceptar ninguna humillación, la democracia siempre tiene que entrar por la puerta grande y se tiene que defender, y ese es el despertar que tenemos que tener no solo los hondureños, sino todos los ciudadanos del continente. La nueva fecha del proceso electoral en Honduras es en noviembre. En noviembre de este año, correcto. Faltan algunos meses en los que los hondureños deben exigir elecciones transparentes, ver cuáles son los candidatos y ver si siguen apostando al gobierno de Xiomara Castro mediante la representante, mediante su operadora, Rixi Moncada, que claramente ha señalado se van a obedecer y se van a someter a los lineamientos del socialismo. Es decir, si Honduras se entrega a Venezuela o a Cuba o buscan su libertad, independencia como país. Keila Rojas, te quedo muy agradecida por esta entrevista, por los datos que nos has mencionado de Smartmatic, por lo que nos has comentado de los procesos electorales irregulares que se están viviendo en Honduras. Te deseo muy buena suerte en todo este proceso político que también lo estás viviendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Roxana, por la oportunidad de poder exponer lo que pasa en mi país a través de tu prestigioso programa. Que Dios bendiga a América. Que Dios bendiga a América. Gracias, Keila.